Hola, saludos para todos. Bienvenidos a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Dios los bendiga. Qué bueno poder volver a reunir. Y damos las gracias a las personas por sus mensajes, por los que nos escriben a través del email, por los que nos escriben a través del comentario del video. Muchas gracias por todas sus palabras de apoyo. Para eso hacemos esto, para poder crecer juntos, para poder aprender de la palabra de Dios y para poder encontrar esas herramientas que necesitamos día a día en estos días que a veces se convierten tan complicados, pero que teniendo a Dios de nuestro lado, todo siempre será más fácil. No pierda eso de vista. Recuerde que si esta es la primera vez que este video lo encuentra, recuerde hacer clic en el botón de suscripción y también hacer clic en el botón de like para que el video se pueda reproducir más veces y pueda llegar a muchas más personas. Pongamos en la presencia de Dios y pidámosle que sea su Espíritu que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y que sea, Señor, solo tu voz la que escucha nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros oídos físicos, abre nuestros oídos espirituales y permite que hoy podamos comprender lo que nos quieres decir a través de tu bendita palabra. Quedamos, pues, Señor, en tu presencia. Continuamos hoy entonces en nuestro estudio y vamos a terminar hoy con el capítulo 18 de Mateo. Y a veces parece que un disco rayado, pero esto es una realidad que se repite semana a semana. Si usted entiende lo que vamos a hablar hoy acerca de esta enseñanza de Jesús del reino, usted va a poder comprender muchas otras cosas. Ya estamos en la recta final de este libro de Mateo, y entre más avancemos y lleguemos al final, vamos a llegar a temas mucho más profundos, donde vamos a necesitar todo el conocimiento que ya hemos adquirido a través del estudio de todos estos meses. Por eso, se lo repito con todo el cariño, si usted piensa que le falta y que todavía no comprende muchas cosas, que bueno, no se sienta mal, y para eso están ahí los videos. Regrese un poquito y vea los videos que no ha visto, para que pueda entonces encontrar y no se pierda de lo que Dios le quiere enseñar a través de esta palabra. Vamos al versículo 21. En el capítulo 18. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 67 veces, le contestó Jesús. Aquí pues una realidad que aún hoy se repite y que muy seguramente muchos de nosotros en muchas ocasiones miramos al cielo y decimos: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Cuando afirmamos este tipo de cosas, lo que estamos dando a entender es que el perdón fuera algo limitado, como que hubiera una limitación en esa clase del perdón terrenal, hablándolo de esa manera. Pero la respuesta de Jesús es más que clara, no hay nada más que agregar. Si usted quiere entenderlo, usted lo tiene que entender. Usted no puede ni agregar ni quitar nada de las palabras de Jesús. Pero le dice, hasta 7 veces. Siendo ese 7, ese número perfecto, ese número de completición de Dios, ese número dentro de la cultura judía que significa tantas cosas. Pero Jesús le contesta, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No haciendo la multiplicación, usted me va a decir, no, va a llevar la cuenta. 1, 2, no. Haciendo significado de que las veces que sea necesario, un número infinito de veces. Y después entonces, para poder explicar eso, porque muy seguramente Pedro y los discípulos que estaban al lado escuchando, quedaron como que muy seguramente quedó usted o quedaron muchas otras personas diciendo, todo eso, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Dejemos que Jesús nos explique y nos aclare todas las dudas. Número 23. Le contestó Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Voy a ir leyéndolo despacio y ir explicándolo para que no se vaya la idea y para que el Espíritu trabaje y Dios hable a nuestros oídos, hable a nuestro corazón y podamos entender este mensaje. Jesús dice, el reino de los cielos se parece
Otra vez utiliza esa analogía, otra vez utiliza ese poder de esa parábola para comparar el reino de los cielos que él estaba instaurando. Recuerden que Jesús vino a instaurar el reino de la gracia, el reino del perdón, el reino de una manera diferente de podernos acercar a Dios del que se estaba enseñando hasta ese momento a través de la cultura judía. Y por eso entonces él comienza diciendo que se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, semejando a que Dios da la oportunidad día a día a usted y a mí de que pongamos nuestro saldo en cero para poder estar en paz con Él y para poder entonces vivir en esa abundancia y en ese perdón que todos necesitamos. Y da este ejemplo maravilloso y dice: al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Ahí no lo dice, pero para eso mismo hacemos esto, para poderlo explicar. Si fuéramos a traducir lo que significa miles y miles de monedas de oro, esa deuda hoy, en el 2021, equivaldría más o menos a unos 5 o 6 billones de dólares. O sea, una cosa astronómica, o sea, una deuda gigantesca, que muy seguramente esta persona no iba a poder pagar. Por eso, póngale mucha atención, porque nuestra deuda de pecado es así de grande y Dios nos la perdona todos los días. Y usted puede decir: sí, pues yo no he matado a nadie, yo no voy a la cárcel, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero entonces, si usted está hablando y piensa de esa manera, aún no ha comprendido la naturaleza del reino. Recuerde que esto no se trata de lo que usted hace o de lo que usted no hace. Se trata de nuestra condición interna humana, de rechazar a Dios constantemente a través de ese pecado original que llevamos en nuestro ADN, y que la única manera de poder enderezar nuestra vida es a través de la rendición de nuestra propia vida a los pies de Dios, aceptando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero dejemos que Señor siga contando la historia. Dice: como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Esta era una costumbre muy común en esa época. Si usted tenía una deuda y no tenía con qué pagar, bueno, pues el que era el acreedor tenía el derecho de venderlo a usted, su esposa, toda su familia, lo poquito que tenía en bienes, para recuperar algo de la deuda. No fuera que iba a recuperar todo lo que usted le debía, pero en algo podía saldar la deuda. Por eso esto ocurre. Y entonces por eso inmediatamente la persona que le debía al rey escucha que él va a hacer eso, se postra a sus pies y le dice: el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Aquí entonces pongamos en acción toda la revelación que Dios nos da a través de su Espíritu. El rey sabía que ese siervo no iba a tener con qué pagarle la deuda, pero aún así tuvo la misericordia para perdonarle la deuda y dejarlo libre. Eso es algo que Dios hace con nosotros todos los días. Nada, escúchelo bien, nada de lo que usted haga podrá alcanzar para pagar la deuda de nuestro pecado ante la santidad de Dios. Eso es algo que todavía nosotros no podemos comprender. Es algo que todavía no podemos manejar dentro de nuestra fe. Y simplemente manejamos el concepto de la gracia, el concepto de que Dios es amor, de que Dios ama a todas las personas, de que Dios perdona, de que Dios es muy bueno, de que Dios no castiga a nadie y todas estas cosas. Pero olvidamos que sí, siendo el amor uno de los atributos principales de Dios, también existe el atributo de la justicia, y es que Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por eso Él sabía que nada de lo que el hombre pudiera hacer podía llegar a saldar la deuda. Por eso la única manera de saldar la deuda era a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz y de su sangre derramada en la cruz, que es la que nos hace merecedora de esa gracia, que es el amor
incondicional de Dios para nosotros, no por lo que somos, no por lo que hagamos, sino porque Él nos escogió y nos amó primero. Por eso nadie es merecedor de la gracia sin la bondad de Dios, porque es un regalo que solo proviene de Dios. Nadie la puede comprar, nadie la puede adquirir si no es a través de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Pero sigamos con la historia para que sigamos poniendo esto en nuestra perspectiva actual de cómo a veces nosotros nos comportamos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y hasta con gente de nuestra propia familia. Dice, número 28, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Escucha bien, este siervo, el rey le acaba de perdonar la deuda. Muy seguramente estaba feliz, agradecido con el rey. Pero ya vemos que obviamente no estaba ni tan feliz ni tan agradecido, porque apenas se le atravesó uno de los amigos que tenía una deuda. Veamos qué es lo que va a pasar. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Fíjense que ocurrió lo mismo, de la misma manera, pero ya no con el personaje del siervo, sino con el amigo del siervo. Él hizo lo mismo que él había acabado de hacer con el rey. Se postró ante él, le rogó, le suplicó, le dijo que le diera tiempo, que tuviera paciencia, que él le iba a pagar. Pero ¿qué dice la palabra? Que no. Él se encegueció, lo trató de estrangular y miremos qué le hizo. 30. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Después de este hombre haber recibido la gracia, el perdón, la misericordia, la bondad del rey, él se la negó a esta otra persona. Fíjense que la deuda que tenía este caballero con el siervo, dice que le debía 100 monedas de plata. 100 monedas de plata equivalen actualmente, si lo ponemos en la tasa y en la moneda actual, podríamos traducirlo a unos 100,000, 120,000 dólares. 120,000 dólares comparados a la deuda de casi 6 billones de dólares que tenía este caballero con el rey, no se compara en nada. Pero aún así, él no tuvo la misericordia para perdonarle la deuda a este caballero o para darle el tiempo o el plazo que él estaba pidiendo para poderle pagar, sino que lo mandó y lo metió a la cárcel cuando él ya había sido merecedor de una gracia mayor. ¿Qué nos enseña esto? La gracia. ¿Qué nos enseña esto? El perdón. ¿Qué nos enseña esto? La misericordia. ¿Qué nos enseña esto? La soberbia. ¿Qué nos enseña esto? El orgullo. Nosotros a veces pensamos que somos más merecedores de la gracia de Dios que mi hermano. A veces pensamos que mi pecado es menor que el de mi hermano. A veces pensamos que nuestras deudas son menores que las de los demás y nos inflamos de ese orgullo espiritual para pretender y pensar que somos mejores que los demás y que tenemos una influencia, supuesta influencia ante Dios, cuando en realidad eso es una mentira, porque nadie ante los ojos de Dios es superior al otro. La palabra nos enseña que cada uno de nosotros, Dios nos mira con los mismos ojos, que es a través de los ojos de la redención de Jesús, porque es de la única manera que Él nos puede ver, porque Dios no tiene contacto con el pecado, Dios no tiene contacto con la oscuridad, y por eso Jesús se para delante del Padre, y es a través del Hijo que podemos llegar a Él, para poder que a través de la gracia de ese sacrificio y de esa sangre derramada en la cruz, esa gracia y ese amor del Padre pueda ser transmitida y traducida en ese perdón para nuestra vida. Y eso es lo que Jesús está enseñando, que nosotros debemos tener la misma misericordia, tener la misma bondad y tener la misma disponibilidad para perdonar al hermano, sin importar lo que haya pasado,
poder encontrar la fortaleza en Dios y poder encontrar la fortaleza en el Espíritu para poder perdonar, ser liberados de esa carga y poder seguir avanzando y pedirle a Dios que sea Él el que se encarga de las cosas, porque Dios es el único que puede juzgar nuestros pecados y nuestros delitos. Por eso cuando la gente alrededor se dio cuenta, fueron y le contaron al rey lo que había pasado, y sigamos leyendo la historia. Número 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y aquí hay dos claves. Número 1, aquí está en el versículo 32. Dice, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Dios perdona todos nuestros pecados, sí. Dios perdona todas nuestras deudas, sí, pero usted tiene que pedir perdón. Fíjense lo que Él dice, te lo perdoné porque me lo suplicaste. Él dice, te lo perdoné porque yo quise. Porque cuando debe existir ese perdón de Dios, tiene que existir un cambio, tiene que existir esas características dentro del hombre para que pueda realizarse esa unción celestial en la persona, donde ese genuino arrepentimiento nos lleva a cambiar de actitud, a sentir dolor y a poder pedir ese perdón que tenemos que pedir. Cuando uno suplica a Dios, Dios lo escucha. Pero no se trata solo de suplicar, sino que usted le tiene que demostrar a Dios a través de ese cambio de actitud y de poder hablar diferente, que usted era merecedor de ese perdón. La segunda característica que tiene que haber en eso, dice número 33, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Cuando somos recibidores, receptores de tanto amor y de tanta gracia, la única respuesta de nuestra parte es ser recíprocos y dársela a aquellos que la necesitan. ¿O acaso cuando estudiamos por allá en el capítulo 6, unos meses atrás, y que estudiamos el Padre Nuestro, esa oración hermosa que a todo el mundo se la sabe, que todo el mundo la recita, no decíamos, Padre, perdona mis pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Mire que para que haya ese perdón, usted no puede vivir en una insolación, en un lugar apartado donde nada del mundo lo puede tocar. Tiene que existir ese contacto con las demás personas, porque es ahí donde, en medio del fuego, Dios nos prueba y podemos demostrar lo que verdaderamente somos. Por eso nosotros estamos llamados a perdonar de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros todos los días. Y así como Pedro le preguntaba a Jesús, y muy seguramente como usted y muchas personas le preguntan a Dios, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar lo mismo? Y usted ya sabe la respuesta. ¿Hasta 77 veces? No, hasta 77 veces 7, las que sean necesarias, porque Dios no tiene límite para la gracia y el perdón que nos ofrece todos los días. Y veamos cómo termina la historia. Número 34. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Otra vez. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Fíjense pues la advertencia que lanza Jesús aquí. Dice, así nos tratará mi Padre si nosotros no tratamos a nuestro hermano como tiene que ser. Es imperativo, es fundamental, es importantísimo que podamos comprender ese principio hoy. Si no perdonamos de corazón a nuestro hermano,
no podremos ser merecedores del reino. Entiéndalo de una vez. Esto no se trata de nosotros, no se trata de usted, no se trata de cómo yo me siento, de lo que yo pienso. Se trata de lo que Dios es y de lo que Dios dice y de lo que Dios enseña a través de su palabra. Usted no puede tergiversar la escritura y manejarla a su antojo para poder justificar sus actos y después pensar que se puede parar delante de Dios y salir en limpio, levantar los brazos y decir: Señor, que como yo soy tan bueno, no soy como mi hermano, que es un pecador y que es cualquier cantidad de adjetivos que pueden salir de nuestra boca. Al contrario, lo que nos enseña el Evangelio del Reino es que debemos ser lo suficientemente humildes para poder caer de rodillas, darle gracias al Dios del cielo por habernos sacado de donde vivíamos, habernos puesto en el camino de la verdad y poder entonces dar de eso que Él nos dio a aquellos que nos rodean y que lo necesitan. Quizás usted no se da cuenta del privilegio de la época en la que vivimos, del tiempo de la iglesia en el que estamos, porque este es el tiempo de la gracia, es el tiempo del perdón, es el tiempo donde Dios nos da la oportunidad todos los días de perdonarnos. Nos da su Hijo Jesús y lo único que tenemos que hacer es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 2, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que por esa sangre que Él derramó en la cruz que nosotros podemos llegar a ser salvos. ¿Por qué entonces pretendemos que somos mejores que los demás y que Dios está de mi lado? Entonces yo no necesito perdonar ni hacer nada de esas cosas a mi alrededor. Eso es una doctrina totalmente falsa que el mundo vende por allá, pero eso no es así. Nosotros no somos del mundo. Recuerden, nosotros somos del reino de la luz y los del reino de la luz tienen que extinguir la oscuridad a través de ¿qué? De ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que es el que nos transforma, que es el que nos cambia, que es el que nos renueva, que es el que nos impulsa a poder ser mejores cada día y a poder ser parte de la solución, a poder ser parte no del problema, sino de la solución para poder transformar este mundo. Recuerden lo que venimos diciendo las últimas semanas: un acto de bondad a la vez puede transformar el mundo. No piense quién lo está mirando, no piense quién lo está viendo, sino que usted lo está haciendo para la gloria de Dios y de ese acto de amor, de bondad, de perdón, de caridad, de misericordia al hermano, para que podamos ser entonces recibidores de ese mismo perdón de parte de nuestro Padre que está en el cielo. Recuerden entonces seguirnos también a través de las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, donde continuamos con este mensaje a través de la obediencia. Venimos estudiando todos los mandamientos para poder entonces encontrar ahí las respuestas a tantas cosas que se desarrollan en este mundo. No lo desechen, porque todo lo que Dios tiene para decirnos es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor nos mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.